Televidente de Polar TV, nuevamente aquí en el micrófono Poetas del Mundo. Tenemos un gran invitado, Marco Enrique, presidente del Partido Socialista, profesor de la UMAC, doctor en Ciencias Biológicas. ¿Cómo estás, Marco? Hola, buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan. Así es que grato estar acá, en personas que quiero mucho además, que le tengo harta estima y raro si dirán mis compañeros del liceo, porque a mí no me iba muy bien, en ese tiempo se llamaba castellano el ramo, pero sí recuerdo el acercamiento a las letras, a la poesía, no sé, al teatro y otras cosas más, por parte de dos profesores que con seguridad todos los liceanos estimamos, Fulvio Molteni, que abiertamente tenía un talento para hacerte leer, para meterte y entender la poesía o cualquier tipo de prosa. Y el profesor Sáez, que finalmente cuando uno dice, ¿tú te acuerdas de alguna poesía? Seguramente en la forma que el profesor Sáez nos enseñaba, hace que yo hasta el día de hoy me acuerdo al menos de algunas poesías, te fijas, y te puedo recitar sin problema. Ya, listo, pero no creo que sea el momento. Igual. No me acuerdo de los autores, pero en fin, el profesor Sáez, además hacía esa docencia que estaba que te llevaba a explicar su vida de él, las travesuras que hizo adolescente, la forma en que se dedicó a estudiar, te fijas, con los textos que nos iba enseñando. Entonces con eso, tenía mucho de motivacional, decía, chicos, ustedes tienen todo un mundo por delante, ¿te fijas? Que quizás lo que podemos discutir hoy día, que los chicos también están en cómo la educación, cómo la poesía los lleva a pensar de que hay un mundo por delante, el despertar de los talentos. Y de eso yo me acuerdo claramente una poesía que uno nos enseñó, que todo el mundo tiene un talento y que hay que buscar la forma, que está durmiendo ese talento y hay que esperar que en algún momento alguien venga y te despierte. O tú mismo lo veas cuando estás. Eso mismo te iba a preguntar de qué fue para ti el despertar de Chile en este tiempo. A ver, abiertamente yo he hecho un símil con un globo, ¿te fijas? Cada cierto tiempo estábamos inflando ese globo y en algún rato iba a reventar. Y los síntomas estaban claros. Cuando uno empieza a recapitular, a volver a reconstruir la historia desde mi juventud, yo para el plebiscito del 88 tenía 18 años. Así que comencé justamente mi etapa de adultez, que tiene que ver con la legislación, que tiene 18 años y tiene a Ostam, justamente con un proceso de votación. Y ya me acuerdo que al poco tiempo, al final del gobierno de Elwin, ya había un descontento en la generación joven, que me tocó compartir a mí ese descontento. Y tanto así que muchas juventudes políticas de gobierno en ese tiempo, yo era militante en la JS, nos pusimos bastante opositores al gobierno final del gobierno de Elwin, tanto así que ayudamos a levantar una candidatura alternativa de Manfred Magnif, precisamente que incorporaba algunos elementos que eran interesantes de discutir al alero de una economía que fue puesta a sangre y fuego en Chile y que tenía que ver con el premio Nobel alternativo que ganó Manfred Magnif, con la economía a escala humana, como la economía tenía que incorporar algunos conceptos que tienen que ver con la calidad de vida del ser humano y que no tienen netamente que ver con la producción de cuántas monedas produce el país. Exacto. Sino cómo respetamos la calidad de vida de la gente, que eso significa quizás volver a retroceder al inicio de los movimientos gremiales de las 3x8, te fijas, cada 8 horas tener una actividad distinta, que significa trabajar, compartir con la familia y descansar, entonces en un momento, ya el año 93, muchas juventudes políticas, yo tenía 23 años ya a esa altura, andábamos muy descontentos con lo que, sin embargo la ciudadanía seguía apoyando el perfeccionamiento de un modelo, ¿te fijas? Y quizás en ese momento también uno después se dedica a trabajar en la vida y como te vais descolgando estos movimientos de una u otra forma y termináis haciendo lo que en un momento se llamó el mal menor, ¿te fijas? No, este es el mal menor y terminamos quizás sobre la hora votando por el mal menor, que en el fondo era que nos venga un gobierno de derecha. Sí. Y que independiente que la concertación tenía pifa, seguíamos votando ahí, pero había un descontento que se estaba clamando, y además un modelo que tarde o temprano iba a generar más desigualdades, y vimos cómo estas desigualdades fueron creciendo en el tiempo.
Y nada es raro que el 2005 viene quizá el primer movimiento más grande que inician los secundarios también. Sí. Y hay que reconocer que lo inician los secundarios. A propósito de otra discusión, que no tienen conciencia, creo que nos han enseñado que tienen más conciencia que muchos los adultos. Quizás tienen la inocencia de la edad, pero tienen también la rebeldía de la generación. Y nos han enseñado y nos han mostrado la ruta, probablemente. El 2011 tuvimos un nuevo estallido, pero después cuando uno resume los últimos años, tú te das cuenta que todos los meses teníamos una marcha por algo. Sí. Solamente como que la fuimos naturalizando, como que nos fuimos, viendo que había una olla de presión ahí. Claro, y esperando los cambios, quizás los cambios así espontáneos. Y tú tenías la esperanza y de repente, claro, hay señales de repente desde el gobierno de la presidenta Bachelet hubo unos cambios interesantes que tienen que ver con la educación pública, te fijas, pero su reforma de pensiones de ella también fue limitada y basada sobre lo que ya había. Hubo un intento de cambiar la constitución, por lo menos generó una gran discusión. Yo siempre dije, bueno, eso ya pasó al olvido, si el tiempo es ahora, tenemos que hacer un nuevo proceso constituyente. Pero mira, después de cuando uno vuelve a mirar para atrás, dice, es raro que esta cosa va a estallar en algún momento determinado. Y obviamente bastó que un chico saltara un torniquete y saltara mucho más detrás para que una ciudadanía saltara a decir, mira, este nivel de injusticia, este nivel de desigualdad, este nivel de miseria con que están viviendo muchos ciudadanos, no lo podemos tolerar más. Y yo me alegro sinceramente que se haya producido esto de esta forma. En otros países ha sido mucho más violento. El de nuestro tiene los síntomas propios de un estallido social que va a tener obviamente vicios de violencia en un momento determinado, pero están dentro de un marco de situaciones que escapan de repente al control que ofrecen los movimientos sociales que han organizado las marchas todos los días, o de parte del gobierno también, que obviamente fueron sobrepasados de repente la capacidad de la policía, o muchas veces se dejaron sobrepasar. ¿Tú piensas que el movimiento social tiene tres ámbitos? El económico, el social y el emocional. A ver, sí, y qué bueno que lo preguntas, porque tiene que ver con cómo vamos a discutir una nueva constitución. Si la vamos a discutir solamente desde un ámbito jurídico, cómo nos reglamenta la convivencia, la institucionalidad, te fijas, nuestra interacción entre ciudadanos, nuestros deberes y derechos, o vamos a hacer una discusión mucho más profunda que también raye el conjunto de la sociedad, te fijas, y nos ponga nuevas reglas de convivencia. En eso obviamente tiene que haber un rayado desde lo político, desde lo económico y lo social. Si esas variables no están, difícilmente vamos a tener un Estado que nos garantice una convivencia sana, justa, dentro de nuestra sociedad chilena, dentro de este Estado. Y por lo tanto sí, esos componentes tienen que estar. El componente social, por supuesto que sí. Nos venimos quejando hace tiempo que este Estado solamente es subsidiario, con poco poder. Pero también nos da un desafío. Yo celebro que en este momento en Boris con Colones hay una actividad que está reflexionando en torno a una nueva constitución y entregando elementos de discusión. Yo creo que, no me acuerdo quién los organizaron, pero celebro mucho que hay usted. El periodo que viene de aquí a abril es de mucha educación, de incluso entender qué es lo que es una constitución y qué nos puede garantizar y hasta dónde vamos a profundizar los cambios en la sociedad. Algunos nos dicen, ustedes son súper estatistas, y sí, nosotros queremos que el Estado se fortalezca, que se fortalezca, que no sea un mero espectador en la dirección que tome el país, sino que tenga parte del control. Finalmente, cuando todo el mundo está en crisis, le va a pedir al Estado cómo solucionar el tema. Yo creo que por ahí no hay que tenerle menos esa discusión y menos pensar que nosotros, en nuestra concepción marxista de ver el socialismo y la convivencia social, digan que el Estado hay un sector que cree que el Estado es lo peor, pero finalmente cuando tienen conflicto todos van al Estado a golpear la puerta, y hoy día no tiene la facultad del Estado, está muy limitado. Oye, dice que harán un mapa social, económico y medioambiental. ¿Qué opinas de aquello? A ver, no he escuchado el rumor, pero no he visto los fundamentos. Abiertamente Chile necesita catastros de todo tipo. ¿Lo va a hacer el gobierno regional?
Qué bueno que lo haga. Siempre es positivo saber cuál es la realidad en cada una de las comunas, en forma descentralizada. Los territorios nuestros, nosotros nos quejamos del centralismo y que Santiago nos pone la bota encima. Sí, acá estamos. Pero nos damos cuenta de que en la realidad de comunas como Cabo de Horno, Timauque, Primavera, Porvenir, en fin, las que están, tienen una realidad distinta a Punta Arenas, y nosotros intentamos imponer las reglas desde acá, ¿te fijas? Quizás llevado porque el 80%, un poco más, de la población está en la ciudad de Punta Arenas y por lo tanto debía gran parte de los recursos. Pero, por ejemplo, discutir la comuna de Cabo de Horno debería ser súper, en esos ejes que tú planteaste, económico, social y ambiental, súper interesante. Yo soy de los que plantean, por ejemplo, que Puerto William no debería tener un vertedero y deberían tener un modelo de ciudad ecológica. Exacto. Para poder sacar, primero, solucionar el tema de las energías. Ellos tienen un problema hoy día que se calefaccionan principalmente con leña verde, que la eficiencia de esa leña es menos del 20%, o sea, de cada 10 palos que ponen a la estufa, realmente 2 están dando calor y 8 están dando humo y eso contamina el ambiente. Y además depredando el bosque, haciendo una presión fuerte sobre el bosque. Por lo tanto, innovar ahí en energía alternativa, en un poblado que todavía debe bordar los 5.000 personas, no sé cuánto estará hoy día, pero más o menos por ahí, que me disculpen si son más, pero la verdad es que no tengo actualizadas las estadísticas demográficas de las comunas. Pero además me acordé del plebiscito de Piñera, que tampoco nos dijo cuánta gente había. Pero ahí hay que dar soluciones concretas que tengan un componente territorial, que la gente decida qué tipo de desarrollo quieren, a propósito de las discusiones que fueron hace poquito atrás, que no querían salmoneras, te fijas, en el lugar. Por supuesto, pero hay que ver qué medidas de producción tenemos en el lugar. Y para eso la ciudadanía tiene que decir, mira, si la apuesta es netamente turismo, con fuerza, dar un sello turístico allá, Puerta Entrada, Antártica más, ojalá con un puerto interesante que se dejó de financiar y hay que ejecutar, con un nuevo aeropuerto, te fijas, que dar condiciones para que puedan todo lo que, y generar alternativas que superen el verano, para que Puerto William sea netamente una ciudad turística. A eso tú tienes que darle las condiciones. No puedes seguir contaminando con leña verde, no puedes tener un vertedero en el lugar, porque la basura de las islas tiene que salir, la basura de la isla. Lo mismo para Puerto Dente, fija, la basura no puede quedar ahí, entonces tenemos que buscar un modelo que permita sacar eso. Y por eso sería bueno, y soy partidario realmente de estos catastros que hay que hacer en cada una de las comunas, pero incluso, insisto, sin olvidar los componentes territoriales. La gente tiene derecho a decidir. A propósito de una discusión, en Natales, por ejemplo... Va a ser territorial, ¿eh? Sí, pues tiene que ser así, pero con decisiones territoriales. Claro, donde la gente actúa. La gente tiene que tener una decisión sobre su territorio en un momento determinado. Por ejemplo, en Natales la gente no quería una minera instalada a la espalda de la ciudad, a propósito de minera tranquilo en un momento determinado. Y que tiene que haber también un marco jurídico legal que permitan a los empresarios decir, mira, bajo ciertas circunstancias yo puedo invertir en un territorio, pero otros territorios no quieren este tipo de inversión. Y eso tiene que ser aceptado o de alguna forma en la legislación chilena. Hoy día no existe que los ciudadanos tengan la posibilidad de veto a un proyecto. A propósito de ambiental, que los elementos que surgen, por ejemplo, los incendios, la contaminación, en cuanto al evento social que estamos viviendo, es contaminante. ¿Qué opinas de aquello? Hay de todo, mira. Abiertamente nosotros no tenemos el problema de las ciudades valle, Coyhaique, Temuco, Santiago, en que bajo ciertas condiciones el aire queda encerrado en el valle y produce fenómenos atmosféricos de gran contaminación. Obviamente estamos generando contaminación estos días. Y harta. No solamente con la basura que se quema en cada una de las barricadas todos los días, que es plástico finalmente, y que obviamente genera componentes que van a la atmósfera y generan contaminación. Habría que ver la estación, hay una estación de medición en el regimiento Pubeto si va a generar índices de mayor contaminación. Yo creo que no, porque estamos al lado de un río abierto al canal, pero abiertamente estamos generando elementos contaminantes a la atmósfera. Pero también está por el otro lado el uso indiscriminado de lacrimógena en la ciudad de Punta Arenas. También. Nunca lo habíamos visto, ¿eh? Sí, indiscriminado, o sea, absolutamente sin criterio muchas veces. Y afectando también, yo el otro día vi acá un caballero en silla de ruedas, muy afectado por las lacrimógenas. O sea, yo creo que hay que tener criterio, o por lo menos, ahora las últimas semanas hay que decir sí,
que al igual que el chiste de Fombo Fica, se están cumpliendo los protocolos y Carabineros avisa primero que va a usar elementos disuasivos en las manifestaciones no autorizadas. Sí, se lo escuché. Hay que decir eso porque pero también hay que decir lo que se está ajustando al protocolo, pero yo lo empecé a escuchar como del jueves pasado en la ciudad de Punta Arenas, más o menos una semana. Sí, una semana. Porque eso ayuda también, porque hay que decirlo que muchas de nuestras manifestaciones, al menos acá en Boris con Colón, en algunos horarios se mezcla, claro, chicos que inician una barricada, pero también muchas familias continúan en un acto con niños y también gente de silla de ruedas, como el caballero que pide ayuda acá para los animalitos muchas veces en el centro y que se fue muy afectado el otro día por lacrimógena. Como, no sé, nuestro amigo Jorge Ruiz, el Pocho, que también anda en silla de ruedas manifestándose todos los días. Sí. Y lo saludo a mi amigo porque ahí todos los días, en su condición que está, va con su silla de ruedas. Y bueno, ahí está todos los días colaborando en las marchas, en la plaza, en lo que hemos podido. Pero mucha gente, a eso te digo. Entonces, sí, hay que activar los protocolos y qué bueno que el último día está más tranquilo ahora sí. Que se hayan hecho, te fijas, porque se estaban viendo afectados muchos niños. No sé, el otro día caer una nube lacrimógena, absolutamente. Y yo creo que en el último tiempo el operativo ha permitido dispersar los manifestantes de una forma mucho más tranquila. Y referente a los estallidos sociales, ¿sí le dio el ejemplo? Porque hay varios ahora que... A ver, también es un tema, si todos vimos por la tele muchas veces los estallidos en España, en Francia, en Grecia, en Hong Kong, que vienen de harto rato. El de Francia duró como 9 meses. Nosotros en Sudamérica no había habido. Y obviamente Sudamérica en sus características, yo creo que nunca hemos abandonado estas características de ser medios coloniales, te fijas, como que alguien nos tiene que imponer de arriba las cosas que hacer. Y esto es parte de las características. Estas rebeliones iban a salir de esta forma, una rebelión fuerte en contra de la autoridad en un momento terminado. Y claro, estamos viendo que bajo distintas circunstancias de crisis, algunas son netamente económicas, otras tienen que ver con los caudillismos, te fijas, y este afán de mantenerse en el poder excesivamente, como ocurrió en Bolivia en un momento terminado, hace poco. Estamos viendo hoy día en Colombia. Yo creo que si Argentina no tenía elecciones iba para el mismo camino, o sea, estaba ahí, al borde de una crisis, de un estallido social. También una cosa de ego. ¿De Evo o de Evo? Ego. Pero te digo, hay de todo. Hubo de todo en Latinoamérica. Abiertamente sí estamos pasando por un tema de que en Latinoamérica la mayoría de las sociedades están pidiendo mayor independencia. Por eso digo, no hemos abandonado el colonialismo muchas veces. Y vemos que gran parte de nuestros recursos, nuestras producciones están controladas hoy día por capitales extranjeros. Y ahí hay que dar fuertes señales, y en la discusión de la Constitución tenemos que hablar de eso también. O sea, como hoy día el Estado chileno, hoy día imagínate, no tenemos control del cobre, está mayoritariamente en manos extranjeras. ¿Y eso significa que hay falta de líderes? Pagando. Yo creo que, mira, y hay que decirlo con toda claridad, acá hay gente que se ha forrado en plata en el último tiempo. Si es un paraíso fiscal esta cuestión, venir a hacerse cargo de grandes mineras, a explotar. Pero poquito. No se tributa por volumen, se paga muy poco, un 4% apenas de impuestos. Cuando una empresa como esta, por lo menos están pagando 10 veces más en algunos lugares. Entonces no pagan por volumen, pagan por además por lo que usa en bruto. O sea, van asociados un montón de riqueza o otros minerales asociados cuando se llama el cobre, por ejemplo. El litio. No somos capaces de somos grandes productores de cobre y no somos capaces de hacer un alambre de cobre. Yo creo que por ahí tenemos que mejorar nuestra economía, pasar de un país netamente extractivo a pasar a un país que genere, o sea, lo del litio. Yo sé, mucha gente critica a Bolivia, pero Bolivia abiertamente generó un cuidado al litio como una forma de patrimonio de todo un pueblo, de todo un estado. ¿Te fijas? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque vamos a estar licitando a los extranjeros. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a una pausa.